Seguramente usted ha visto en las primeras planas de los periódicos como cada día se reportan casos de abuso de todo tipo. ¿Qué realmente pasa en el alma del ser humano? ¿Qué experimenta el alma de una persona abusada? ¿Qué es un abusador? Bueno, un abusador es una persona que abusa o que usa, debo decir, su posición privilegiada para abusar a otras personas. Cuando usted es un padre y usted abusa de su hijo, y no me refiero meramente a un abuso sexual, hay muchas clases y maneras de abuso. Cuando usted es un padre que no proyecta estas condiciones que yo he mencionado, usted está distorsionando la imagen de Dios en su hijo. Quiero que usted, hombre que me está viendo en esta oportunidad en su casa, usted entienda que Dios no nos creó a nosotros los varones abusadores. Dios no creó a un hombre violador. Dios no creó a un hombre pedófilo. Dios no creó a un hombre violento. Dios no creó a un hombre que abusa de los niños. Dios no creó eso. Dios creó un hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Es que a mí me criaron de esta forma. Es que eso fue lo que yo aprendí. Esa fue la manera en que a mí me criaron. Usted tiene que hoy hacer un alto y entender que su padre, sus abuelos estaban equivocados. Pero hoy usted tiene la oportunidad de detener de una vez y para siempre ese patrón de abuso. Basta ya de abusar de tus hijos. Basta ya de golpear a tu mujer. Basta ya de ser esa figura que infunde miedo y terror en tu casa, cuando tú debes ser un hombre protector que ame a tu familia. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que tienen a bien sintonizar tu programa Camino a la Excelencia. Es un grande privilegio que Dios nos concede de llegar una vez más hasta tu casa. Queremos agradecer la sintonía que han manifestado durante todos estos días y periódicamente recordarles que nos pueden escribir al correo electrónico que continuamente estará saliendo en la pantalla, en la parte baja de tu televisor, y esperamos que sea una experiencia maravillosa el poder cada día compartir la palabra de Dios y las incidencias de este programa. También, si usted desea enviarnos acerca de un tema en particular que a usted le gustaría que abordásemos en este programa Camino a la Excelencia, será un honor poder atender esas necesidades. Estamos desarrollando un tema sumamente interesante, de mucha actualidad, que creo que nos compete a todos. Creo que más de uno, creo que no hay una sola persona que esté viendo esta programación que no haya tenido algún tipo de experiencia en su vida personal o en alguna persona que conoce acerca de lo que es el abuso y sus implicaciones y todas las diversas dinámicas, por cierto, negativas que siempre produce en el que lo padece y en en las personas que están en su entorno. Y como para continuar con el tema e ir avanzando en lo que es este tema, que tiene tantas ramificaciones y tiene tanta tela para cortar, pero hoy nos vamos a estar enfocando mayormente en el abuso conyugal. Vamos a estar viendo algunos aspectos muy interesantes del abuso conyugal, y lo primero que hay que entender es que el abuso se produce cuando los seres humanos no representamos correctamente a Dios, y en vez de nutrir, cuidar a los que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, en cambio solamente queremos dominarlos y someterlos a nuestros designios y a nuestros deseos. La gente se pregunta por qué alguien abusa de otro, por qué una persona tiene una obsesión con abusar de otra persona, con doblegar a otra persona, con someter a otra persona. Generalmente vemos que es una manifestación de que queremos someter a las personas a nuestros deseos y a nuestra voluntad, y de esa forma prácticamente anulamos la voluntad de la otra persona. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo es el resultado de una mala representación de Dios. Recuerde que Dios nos enseñó en su palabra que Él nos dio la capacidad de gobernar, de enseñorear
el señor de la tierra y todo lo que él había creado y de ejercer dominio. Ahora, ese hombre, ese ser humano tiene la necesidad de ejercer estas funciones de las que estamos hablando con una forma armoniosa o en armonía al modelo y al diseño de Dios. Dios no es un Dios abusivo, Dios no es un Dios déspota, no es un Dios maltratante, no es un Dios que usa su autoridad para destruir y hacer mal a propósito. Sin embargo, vemos que el hombre sí lo hace. ¿Por qué? Porque el abuso es una distorsión del mandamiento de Dios de señorear, de sojuzgar la tierra y de ejercer dominio. Y cuando eso se desproporciona es donde surge el hombre o la mujer también, pero máxima el hombre, como mencionamos en el programa anterior, los patrones de abuso sexual, específicamente los de abuso sexual, de cada 100 casos, unos 98, son cometidos por hombres. Quiere decir que el hombre hasta cierto punto ha pervertido este mandamiento y esta función que Dios le ha dado en la tierra. Ahora, ¿cuáles son los efectos asociados al abuso y al pecado? Porque el que abusa tiene que entender que el que comete abuso está cometiendo pecado. ¿Cuáles son esos efectos asociados al abuso y al pecado? Número 1, se distorsionó la relación conyugal entre el hombre y la mujer. La relación conyugal se distorsionó y comenzaron a existir un sinnúmero de cosas y dinámicas negativas en el matrimonio. Por ejemplo, el primer ejemplo que vemos, cuando el pecado aparece y el pecado comienza a manifestarse, vemos que Adán y Eva se escondían de ellos mismos, dando a entender entonces que algo sucedió en la armonía y en el orden que Dios había establecido. Ellos primeramente vivían unas vidas plenas, sencillas. No vemos a un hombre intentando doblegar a la mujer, no vemos a una mujer intentando usurpar la posición del marido. Era una armonía perfecta, a tal punto que ellos andaban, dice la palabra, desnudos y no sentían vergüenza el uno del otro. Pero cuando se manifiesta el pecado, lo primero que ocurre es que se distorsiona la relación conyugal y Eva y Adán se escondían el uno del otro, de ellos mismos. De ahí es donde comienzan a surgir todas las cosas que hoy vemos, la falta de transparencia, de sinceridad en los cónyuges, cómo un cónyuge se mueve a espaldas del otro, las traiciones. Todo viene como resultado de esta perversión, de esta intimidad perfecta, de esta armonía perfecta que se interrumpe, se afecta, se lacera por causa del pecado. Lo segundo que ocurre cuando el pecado aparece y por ende el abuso es que se distorsionó la intimidad. Me refiero a la intimidad sexual. ¿Por qué? Porque aquello que Dios creó, llamado el sexo, que fue diseñado por Dios para traer satisfacción al alma y por ende al ser humano, a su cuerpo incluso, se trastornó en un sentimiento vergonzoso, de vergüenza, y provocó un deseo de alejamiento e incluso pudiera convertirse el acto sexual en una experiencia traumática. ¿Cuántas personas no conocemos? Seguramente usted conoce, tal vez usted es uno de ellos, que para usted el sexo es algo traumático. ¿Por qué? Porque usted no puede realizarse debidamente en la vida sexual, tal vez porque fue abusado en algún momento de su vida o fue violado o violada, y cada vez que usted tiene que entrar en alguna situación de índole sexual, usted se siente apenado, se siente cohibido, se siente refrenado y no puede usted manifestar y disfrutar de esa vida plena sexual que Dios quiere que disfrutemos. Y cuando hablamos de disfrutar de vida plena sexual, no me refiero a estar con unos y con otros. Estoy hablando a lo que es en torno a lo que es el matrimonio. Seguramente en nuestra teleaudiencia tenemos mujeres que fueron abusadas sexualmente, mujeres que tal vez cuando eran niñas fueron molestadas, fueron violadas, fueron manoseadas, y eso ha sido un factor de que hoy día en el presente han formado familias, se han casado, aman a sus esposos, son mujeres que aman su hogar, su familia, que desean lo mejor, pero simplemente no pueden funcionar debidamente en esta área de lo que es la sexualidad en su matrimonio, por el simple hecho de que ha habido una seria agresión en lo que es su alma, lo que fue su ser, que le impide hoy usted poder manifestarse y poder ser una persona que viva una vida sexual plena como Dios desea que se viva.
¿Por qué? Porque cuando vino este asunto del abuso y vino el asunto del pecado en la vida del hombre, de la humanidad por entero, la palabra nos enseña que entonces el sentimiento que debió haber, el sentimiento de la vergüenza, vino a tomar control y dominio de la vida de los seres humanos y se distorsionó ese acto tan maravilloso como es la intimidad. La intimidad sexual es un regalo de Dios para el matrimonio, un regalo de Dios para los cónyuges, para que se puedan disfrutar el uno al otro. Sin embargo, el abuso convierte eso en una experiencia traumática, en una experiencia vergonzosa y en una experiencia que lejos de producir placer, bienestar y sensación de realización es todo lo contrario. La otra cosa que ocurre con el abuso es que se distorsiona la experiencia de dar vida. Esto es interesante porque la experiencia de dar vida, el momento placentero de dar a luz a un nuevo ser, se convirtió después del pecado en una experiencia sumamente dolorosa en extremo. Dios dijo en su palabra de que por haber traspasado los límites que Dios estableció para aquella primera familia, aquella primera pareja, los partos se volvieron experiencias sumamente dolorosas. La experiencia satisfactoria de dar vida, aunque nunca deja de ser una experiencia satisfactoria, se añadió una sensación de dolor, de desesperación, hasta el punto donde muchas personas vemos que incluso hasta pierden hasta la vida en el proceso de dar a luz a un hijo. Todas estas cosas vienen como resultado de lo que es la incursión del pecado y del abuso en la persona, en la humanidad. La cuarta cosa es que el complemento espiritual que debió ser la relación matrimonial se tornó en una relación de servicio y en ocasiones muy poco saludable y desbalanceada. El hombre, en lugar de ver a la mujer como un regalo divino, la trata con dureza como si fuera un ser inferior o de menor categoría. Lo vemos en los casos de los países del Medio Oriente, como el hombre obliga a la mujer, la somete a un punto donde la mujer no tiene voz, no tiene voto, no puede alegar, no puede decir lo que piensa. E inclusive vemos cómo prácticamente estas mujeres salen irreconocibles a la calle, donde no pueden ni mostrar su rostro, ni tener una vida libre, una vida plena. Todas estas cosas son como resultado del abuso que se dio, de la perversión al mandamiento donde Dios dio dominio y autoridad al hombre. El hombre abusó de eso y el hombre convirtió esa posición que Dios le dio, ese privilegio, en una manera de cometer abuso y mira a la mujer como un ser de segunda o tercera clase. El hombre ahora mira a la mujer como una sirvienta, el hombre mira a la mujer como un simple objeto sexual, el hombre se refiere a la mujer como si fuera un ser despreciable en muchos casos, abusa de ella, la viola cuando quiere, infinidad de cosas en las cuales la mujer está sujeta a un yugo. Pero nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, Dios nos llama a restaurar el modelo que Dios estableció para vivir una vida plena, saludable y llena de bendición. No es una bendición que el hombre abuse de la mujer, no es una bendición una mujer doblegada, no es el deseo de Dios en ninguna manera que el hombre mire a su esposa, a la mujer, como un ser de segunda o tercera clase. De ninguna manera. Dios creó a la mujer como una ayuda idónea y la creó como coheredera de la gracia divina y en ninguna manera como un ser de inferior clase o un ser que debe ser maltratado en ningún tipo de expresión. Y estamos desarrollando el tema el hombre abusivo. Así que regresamos en un momento, no te vayas. Este es Camino a la Excelencia. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Entre las cosas que Dios dota al hombre, el hombre es dotado de un privilegio que Dios da al hombre de crear, nutrir y gobernar. Hombre que me estás viendo en esta hora, es importante que usted reflexione. Yo puedo asegurar que hay hombres que me están viendo en este momento que seguramente han incurrido en algún tipo de abuso y en el peor de los casos en abuso sexual. Cuando hay abuso sexual no hay satisfacción. Dios creó el sexo para dar satisfacción al hombre y a la mujer. Dios permite que el hombre lo creó anatómicamente perfecto
para que el hombre, tanto el hombre como la mujer, pudieran complacerse el uno al otro y sentir altos grados de satisfacción mutua. El hombre y la mujer fueron creados de esta forma por el Dios del cielo. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Ya estamos de regreso en tu programa Camino a la Excelencia, hoy desarrollando este tema tan interesante que es el hombre abusivo, pero en el caso del abuso conyugal. El hombre abusivo, pero en énfasis en lo que es la relación matrimonial, la relación conyugal, hombre y mujer, y cómo este asunto del abuso puede trastocar la familia de maneras impresionantes. Pero estamos tratando de establecer los orígenes, de establecer el origen de todo esto, porque al final de este programa queremos darle algunas maneras a un hombre que me está escuchando, que tal vez sabe que todo lo que estamos mencionando acá lo alude a él, pero al mismo tiempo pues no sabe cómo salir de esta situación. Así que esté muy pendiente, porque no solamente vamos a estar hablando de la enfermedad, sino también vamos a estar hablando también de cómo poder enfrentarla y salir victoriosos ante ella. Como hemos mencionado, el hombre abusivo en el ámbito de lo que es la relación matrimonial conyugal es una distorsión de lo que Dios ha establecido como el mandamiento de enseñorearse, el mandamiento de ejercer gobierno y dominio. Entonces, entre las cosas que Dios dota al hombre, el hombre es dotado de un privilegio que Dios da al hombre de crear, nutrir y gobernar. Ese privilegio que Dios le da al hombre de gobernar lo que existe, de nutrir y también de crear vida, porque el hombre tiene la habilidad de crear vida. Es muy importante que entendamos todos este principio. Por eso la palabra que se usa para referirse al esperma del hombre es la palabra semen, que es de la palabra semilla, que quiere decir que el hombre es un portador de la semilla, que es la que posteriormente fecunda el óvulo y el hombre da vida. El hombre Dios lo creó con esa habilidad de dar vida y crear nuevos seres humanos y nuevas personas. Entonces todo esto se pervierte, y por eso el hombre, que es creado y diseñado con la capacidad de crear y producir vida, el hombre viene equipado con este implemento que Dios nos permite a nosotros desarrollar y producir vida en la mujer, se convierte en un violador de mujeres. Vemos que un hombre, ¿por qué el hombre viola? El hombre no nace violador, el hombre no fue creado para ser un violador de mujeres. El hombre se convierte en eso. Se convierte en eso cuando el hombre abandona su diseño por el cual Dios lo creó, con la capacidad de crear vida en el vínculo del santo estado del matrimonio, y el hombre se convierte en un violador de niños, en un violador de mujeres. Y esta es la razón por la cual entre el 80 y 90% de los casos de abuso sexual, tanto a mujeres como a niños, es producido por hombres, por varones. Es impresionante. Hombre que me estás viendo en esta hora, es importante que usted reflexione. Yo puedo asegurar que hay hombres que me están viendo en este momento que seguramente han incurrido en algún tipo de abuso y en el peor de los casos en abuso sexual. Lastimosamente estoy seguro que alguien me está viendo en este instante que ha vivido esto. Posiblemente usted es un practicante de esto o lo practicó en el pasado, pero si usted lo está haciendo en este instante, es importante que reflexione y se dé cuenta de que ese no es el diseño de Dios para usted y que usted está moviéndose en un diseño completamente ajeno al deseo y a la voluntad de Dios para usted como varón. Dios quiere restaurarle, Dios quiere volverlo a constituir a usted como un hombre de autoridad, como un hombre de Dios conforme al diseño que Dios estableció. Pero todo esto tendrá que sujetarse a un profundo arrepentimiento de parte suya y entender que usted ha pecado contra Dios, entender que ha pecado contra la familia y que ha hecho un daño sumamente grave a personas a las cuales usted debió cuidar y proteger en el caso de que estos abusos se hayan dado en el entorno de su familia o en cualquier situación. La segunda cosa que vemos acá es que el abuso sexual es una perversión del mandamiento y serán una sola carne. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer le dijo, y serán una sola carne. Primero le dijo, dejarán al padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Se refiere al acto sexual, el acto de lo que es el sexo. Y la palabra nos enseña y las enseñanzas bíblicas nos enseñan
que el sexo es la actividad más poderosa que existe. El sexo puede unir a una pareja, sin embargo, cuando se practica de manera abusiva, puede provocar un efecto igualmente devastador en la persona. Por eso vemos que las personas con los traumas más profundos, los traumas más intensos que una persona puede experimentar, son los casos donde hay una violación, donde ha habido abuso sexual, dando a entender entonces que esta experiencia del abuso sexual es la experiencia traumática más devastadora que una persona pudiera tener en su vida. Por lo tanto, Dios desea que el hombre pueda sentir satisfacción y pueda sentirse pleno, porque la relación sexual produce satisfacción en el hombre, da un sentido de realización, da un sentido de importancia, de valor en la vida del hombre. El hombre siente de alguna forma, en el buen sentido de la palabra, su ego se siente bien, en el buen sentido de la palabra, no en el ego desproporcionado que el hombre tiene, que piensa que por tener una cantidad impresionante de mujeres, por eso se siente más hombre. No estoy hablando de eso, es una desproporción, es algo aberrante, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Pero lo que Dios creó al hombre con la habilidad de tener sexo, pero tener un sexo que glorifique al Señor, no un sexo que provoque vergüenza al diseño, una degradación de lo que Dios estableció como un diseño santo, puro y bueno. Dios dijo que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Cuando esto no se hace de esta forma, ¿qué va a suceder? Va a traer un efecto devastador sobre la persona, en este caso que es abusada, que bien puede ser un niño, un menor de edad, una mujer de la calle que simplemente pasó por el lugar equivocado, a la hora equivocada y se encontró con un violador. O en el caso donde incluso algunos esposos que pues, lastimosamente cometen la bajeza de cometer estos abusos hasta con su misma familia, sus hijos y con sus mismas esposas que muchas veces son violadas, aunque están casados, son violadas. Todo esto es una manifestación de perversiones de mandamientos divinos. La tercera cosa es que cuando hay abuso sexual, no hay satisfacción. Dios creó el sexo para dar satisfacción al hombre y a la mujer. Dios permite que el hombre lo creó anatómicamente perfecto para que el hombre, tanto el hombre como la mujer, pudieran complacerse el uno al otro y sentir altos grados de satisfacción mutua. El hombre y la mujer fueron creados de esta forma por el Dios del cielo. Es importante que usted entienda que el diablo no creó el sexo, el diablo pervirtió el sexo. Es muy importante que usted lo entienda. Hay alguna gente que piensa que el sexo es sucio, que el sexo es depravado, que el sexo es animal, pero nada que ver. Dios creó al hombre con esta habilidad para darse mutua complacencia entre los cónyuges. Y es un deseo de Dios. Dios desea que usted disfrute de su esposa y Dios desea que la esposa disfrute de su esposo. A tal punto que la palabra de Dios enseña y dice claramente que tanto así que ni el hombre tiene potestad sobre su cuerpo, ni la mujer tiene potestad sobre su cuerpo, sino el esposo y la esposa, en cual sea el caso. Dando a entender que es un deseo de Dios que no se nieguen el uno al otro. Pero Dios nos enseña a través de su palabra cómo nosotros podemos ser hombres correctos y hombres que realmente podamos proceder de la manera que Dios desea que nosotros podamos proceder en esta área. Entonces, cuando hay abuso sexual, no hay satisfacción. Es todo lo contrario. Cuando hay abuso sexual, es un abuso que se da y en vez de producir una manifestación de amor o de cariño, de respeto, más bien se convierte en una manifestación crasa de egoísmo del hombre, en este caso, cuando abusa y cuando viola. Entonces, amigo que me escucha, hermano que me escucha, compañero ministro que seguramente estás lidiando con estos problemas en tu congregación. Durante este programa hemos estado analizando las causas y los orígenes del abuso, pero como mencionamos, no pretendemos en ninguna manera en un programa de media hora remodelar una conducta tal vez que viene haciendo durante años o hasta décadas en la vida de una persona. Pero sí te podemos dar algunos consejos de cómo usted puede enfrentar esta terrible situación en su alma, en su ser y en su comportamiento. Tengo 3 consejos básicos que creo que te pueden ayudar a salir adelante en esta situación. Número 1, arrepiéntase de todo corazón.
Nada justifica que usted sea un abusador. Nada justifica que usted sea un golpeador. Nada justifica que usted sea una persona que viole o abuse de otras personas. Arrepiéntase y entienda que ha pecado contra Dios. Es la clave de poder ser restaurado. Número 2, haga de la palabra de Dios su referente en la vida. De hoy en adelante, haga el compromiso de que usted va a poner los principios y valores que la palabra de Dios enseña en torno a toda su vida en general, pero sobre todo en su relación conyugal. Haga de la palabra de Dios su referente y le aseguro que eso va a tener una gran bendición. Para poder hacer esto, necesariamente usted va a tener que buscar un consejero. Número 3, busque un consejero competente que le ayude a remodelar su conducta y le enseñe los principios y valores bíblicos que usted va a aplicar en su familia y va a aplicar en su matrimonio. Así que las 2 y la 3 básicamente van unidas. Haga de la palabra su referente. Tal vez usted es un hombre que no conoce de la Biblia, alguien que ni siquiera se congrega, pero hoy va a tomar la decisión de hacerlo. Va a buscar un pastor, un hombre competente, una persona con capacidad que le enseñe la palabra y que también le dé consejería que le ayude a remodelar y a comportarse adecuadamente en esta situación de lo que es su relación conyugal y matrimonial. Así que ore conmigo en esta hora. Si usted necesita hoy recibir al Señor, arrepentirse de este pecado, del abuso, hoy conmigo ore y diga: Señor, en esta hora me arrepiento de todo corazón. Te pido que me perdones por haber sido un hombre abusivo y te pido que me ayudes a ser regenerado y cambiado. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido el pastor Luis Rivera de Ministerios Internacionales Río de Agua Viva. Bendiciones. Será hasta la próxima en tu programa, Camino a la Excelencia. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga: vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia.